Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Esta noche vamos a hablar sobre educación. Recuerden ustedes que la educación es importantísima para el desarrollo de un país y mucho más en momentos en los cuales se necesita tanto por la crisis por la que atraviesa Venezuela en estos momentos. Diferentes reportes de ONGs dedicadas a el tema de la educación, estudiantes me refiero a nivel de profesores de doctorado, tanto de la Universidad Católica Andrés Bello como de la propia Universidad Central de Venezuela, la ONG experta en derechos humanos Provea y la Alianza del Lápiz dan cuenta de la deserción escolar que hay en estos momentos en nuestro país y que se ha venido pues manteniendo y sosteniendo en el tiempo en los últimos años. Inclusive se habla de cifras oficiales, aunque el anuario del Ministerio de Educación no se publica la memoria y cuenta desde el año 2015. Sin embargo, estas organizaciones toman las declaraciones y las notas de prensa de pues los medios públicos para llegar a la conclusión de las cifras que ellos están dando en estos momentos, declaraciones oficiales por parte de los diferentes representantes del gobierno, entre ellos el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, que se ha referido al tema de la deserción escolar, que en estos casos hay un ingrediente pues nuevo y que tiene que ver con el tema del alimento. Y esto es un ingrediente importante que está influyendo en estos momentos para la deserción escolar, así como también el tema del efectivo. Bueno, este tema lo vamos a estar abordando la noche de hoy con Eric Ondarroa. Él es secretario general de la Alianza del Lápiz, también director general de la Fundación Casa Uslar Pietri. Su Instagram es eondarroa. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los que nos acompañan y nos están viendo hoy. Un placer tenerte acá, pues lamentablemente no son cifras o un tema muy agradable, pero hay que llamar la atención porque el tema de la educación es muy importante para el desarrollo de Venezuela, el desarrollo del país. Entonces, en estos momentos hay muchas cosas que están influyendo en el tema de la deserción escolar. Ya decía, el tema de los alimentos, el tema también de la falta de efectivos y también el tema de los propios profesores que también están abandonando las aulas. Hace unas semanas tenía la gente de Andiel acá y me decía que ya hay profesores que ni siquiera van a renunciar, sino que mandan la renuncia por correo electrónico. Nosotros desde la Fundación Arturo Uslar Pietri llevamos 11 años advirtiendo las condiciones del sistema educativo venezolano. Hace 6 años del Valle nosotros denunciábamos en voz de nuestro presidente Antonio Carri que más de 3.800.000 niños estaban fuera del sistema educativo venezolano. Y aquí vale la pena recordar y ver las cifras del propio Ministerio de Educación. Para el año 98, la población escolar atendida, inscrita, oscilaba alrededor de 7 millones de chamos. 7 millones de chamos entre escuela pública, educación pública oficial venezolana y educación privada. Ese número se mantiene desde el año 98 hasta el 2004. Tú ves que del 98 al 2004 ese número se va incrementando y en el año 2004 llega un pico de 8 millones de estudiantes de población inscrita tanto en pública como privada. ¿Cómo se dividía ese número? Bueno, tú tenías un 80% atendido por la educación pública oficial venezolana y un 20% que era atendido por la educación privada. ¿Qué sucede en el 2004? En el 2004 empezamos a ver un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Bueno, que empezamos a ver la movilización de los estudiantes de la educación pública oficial venezolana a la educación privada. Veías al padre venezolano que empezaba a hacer recortes en su presupuesto, empezaba a hacer ajustes para que su chamo tuviese educación de calidad y lo migraban a la educación privada. ¿Por qué? Por el colapso de la educación pública venezolana. Un poquito más de calidad, porque también en la educación privada se está presentando serias deficiencias. Por supuesto, ahorita, estoy hablando de 2004, hoy es otra realidad. Claro, por Ahora, supuesto. ese número del 2004, donde tenías ese pico de 8 millones de chamos inscritos, atendidos, empieza a bajar hasta el día de hoy. Y hoy nosotros tenemos 7.100.000, 2015, 2016, 2016, 2017, 7.100.000 chamos atendidos entre educación pública oficial venezolana y educación privada. Si te pones a ver, es el mismo número que teníamos en el año 98, pero la población venezolana ha seguido aumentando y tenemos 31 millones de habitantes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, que hay muchachos que no los está atendiendo el sistema educativo venezolano. Ahora, hay un número que a nosotros nos llama particularmente la atención y que tiene que llamar a la reflexión a todos los venezolanos y al gobierno nacional. Cuando tú revisas la propia memoria y cuenta del Ministerio de Educación y tú revisas el número de alumnos... Todas esas cifras que tú me estás hablando son cifras oficiales. Oficiales del Ministerio de Educación. 2015, 2016 y las proyecciones que sacamos nosotros 2016, 2017. Tenías 2015, 2016, 7.400.000 chamos atendidos por la educación pública oficial venezolana y la educación privada.
Cuando vienes a proyectar esos números para 2016-2017, tienes 7.100.000. Es decir, en tan solo un año, 400.000 chamos desaparecieron del sistema educativo, es decir, no van al aula de clase. ¿Qué está ocurriendo con esos 400.000 niños venezolanos y hacia dónde van esos 400.000 niños venezolanos? Que es nuestra gran preocupación desde la Fundación Arturo Uslar Pietri. ¿Qué está sucediendo con esos chamos? Bueno, ¿a dónde van? No van a la escuela. Hoy los números que nosotros estamos manejando, la proyección que nosotros estamos haciendo, y es un número dramático, porque las crisis en materia de educación no son crisis de presente, son crisis de futuro. Arturo Uslar Pietri nos decía que si tú quieres ver cómo va a ser la Venezuela del futuro, simplemente voltea y ve cómo es el aula de clase de hoy. Los números que nosotros estamos proyectando hoy son que nosotros pudiéramos tener alrededor de 7 millones de chamos que no están acudiendo al sistema educativo venezolano. Esa cifra que incluye los excluidos, es decir, los chamos que nunca ha atendido el sistema educativo venezolano, los expulsados, y aquí yo sí quiero marcar diferencia. Muchos hablan de deserción. Nosotros en la Fundación Uslar Pietri hablamos de expulsión del sistema educativo. ¿Por qué? ¿Y los que se están yendo del país también están midiendo esa...? Sí, ya vamos para allá. ¿Por qué hablamos de expulsión y no de deserción? Bueno, porque la deserción significaría un acto voluntario del chamo que dice no voy más a clase. Pero la expulsión, ¿qué es? Que tienes un sistema educativo venezolano que no le brinda las oportunidades a que ese chamo siga en la escuela. ¿Por qué? Bueno, porque la educación en Venezuela no es gratuita. Aquí los útiles no son gratuitos, el transporte no es gratuito, la comida no es gratuita y mucho más cuando el plan de alimentación escolar, el PAE, no funciona. 90% de las escuelas venezolanas no funciona el PAE y ese es el drama que están viviendo hoy los chamos y los padres venezolanos. Fíjate una cosa, el 2017 fue el periodo de mayor exclusión escolar desde el año 1958, que fue un año caracterizado por una inmensa convulsión política. Recuerden que ese año fue la caída de Marcos Pérez Jiménez y esto está publicado en el informe de la memoria educativa venezolana. Y es bastante preocupante. En los últimos 12 años ellos hablan de una disminución de 140.000 alumnos anualmente. La cifra es alarmante de las diferentes organizaciones que se tienen. Vamos a hacer una pausa acá en Reporte Estelar, pero al regreso seguimos hablando sobre qué está pasando con la educación venezolana, que hay unos altos niveles de deserción.